Sean todos muy bienvenidos a nuestro servicio de hoy domingo. Vamos a comenzar con una oración y hablar la palabra que Dios nos quiere hoy enseñar. Te damos honra y honor, Padre bueno, Padre omnipotente, y estamos muy contentos, Señor, de poder venir ante ti, hoy reunidos, congregados en este lugar. Quiero darte gracias porque has traído todas las ovejas de esta casa. Todas las ovejas de mi amado Jesús están aquí reunidas hoy, aquí en London, Señor, y estoy muy contento por esto, Dios. Yo te quiero rogar, Espíritu Santo, que todo lo que tú fuiste trabajando en mi corazón en esta semana, lo que me permitiste vivir, experimentar y también, Señor, aprender en lo que estuve estudiando, quiero pedirte que hoy lo uses, mi Señor, para que tu pueblo y yo mismo seamos todos edificados. Háblanos, mi Señor, tú, queremos una palabra de tu trono, no queremos un discurso de hombre, no queremos, Señor, las emociones de una persona, porque todo eso, Señor, daña, pero tu palabra, Señor, vivifica, trae vida, Señor, y es lo que hoy queremos, Dios, que al final de esta enseñanza podamos sentirnos confiados en ti, fortalecidos, que nuestra fe se haya levantado, que nuevas fuerzas hayan llegado a nuestra vida y que podamos entender lo que tú nos quieres hablar para vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gloria y honor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Hoy estaré predicando sobre el entendimiento. El entendimiento. Para los que les gusta tomar nota. El entendimiento. Y cómo llegó este mensaje a mi corazón, cómo supe que era la palabra que Dios quería que yo hablara hoy. Bueno, no fue algo sencillo. Tuve una semana muy complicada, muy difícil. Una semana con unos ataques espirituales violentísimos en las noches, unos sueños horribles, pero además de eso, pensamientos horribles, una opresión espiritual muy fea en todos estos días. Muy, muy fuerte. Y es porque el miércoles mi papá viajó para Colombia y ustedes han conocido que mi relación con mi papá nunca fue la mejor. En Cristo yo lo pude a él perdonar y ese fue el día de mi salvación. El día que yo lo perdoné a mi papá fue el día que le entregué mi corazón a Jesús. Y después de que nos vinimos para Canadá, pues obviamente nos alejamos, nos separamos muchísimo. Pero cada vez que nos volvíamos a juntar, volvían las fricciones y volvían cosas de él a molestarme, a irritarme, y yo no lo podía controlar. Se me salía de mi carácter, aún heridas, aún había resentimiento, amargura, muchas cosas que como hijo de Dios uno no debe tener. Pero estaba ahí y salía. Entonces, en todo este año que mi papá estuvo aquí en Canadá visitándonos, yo estuve una y otra vez orando y pidiéndole a Dios que me sacara y que me sacara eso y que me lo sacara. Y yo notaba mejorías y volvía otra vez a estar bien con él y pasábamos unos días bien. Y luego de pronto había otra cosa que me molestaba o que pasaba y volvía a salir eso que estaba en mi corazón. Eso significa que no había sido yo libre. Y les estoy hablando de esto para que entendamos nosotros que Dios cuando nos habla, cuando Dios quiere trabajar algo en nuestra vida, debemos estar dispuestos y entender, comprender qué es lo que Dios está haciendo, por qué Dios está permitiendo algo. Amén. Entonces, se viene mi papá el fin de semana, tuvimos algunas situaciones, él estaba ansioso por su viaje, yo también estaba ansioso, tuvimos algunos encuentros otra vez, roces, cosas difíciles con él. Y yo le hablé muy mal a mi papá el fin de semana, tuve que pedirle perdón a él, tuve que sentarlo junto a mi esposa, pedirle perdón y decirle: usted es mi papá, yo no lo puedo deshonrar, yo no le puedo hablar así a usted, hay un mandamiento, yo estoy mal. Le pedí perdón a él, le pedí perdón a Dios, pero aún sentía la carga. No sé cuántos pueden entender lo que yo estaba viviendo.
que uno confiesa, pero aún tiene el problema. No era libre aún. Entonces, viene el lunes, ya estamos preparando todo, y yo noto que estoy airado, que estoy amargado, que estoy frustrado, era la palabra mayor. Tenía una frustración terrible, porque yo creía que Dios había traído este año a mi papá aquí a Canadá para que nuestra relación se restaurara, y todo lo contrario, la relación había sido muy difícil, muy difícil. Así es que el lunes, después de todos esos sentimientos tan horribles y esa carga que yo sentía, yo me enteraba de cosas que me dolían y venían a mi pensamiento recuerdos del pasado. Y en medio de que estoy viviendo esto, empiezo a escuchar voces en mi mente que me dicen: vaya, dígale que es una porquería, dígale que es una basura, dígale que usted lo odia. Cuando yo empiezo a escuchar todo esto, yo dije: no, ese no es Dios, ni eso es mi corazón ni mi pensamiento, porque yo no odio a mi papá. Dije: aquí está Satanás, aquí está Satanás. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Que yo lo dañe, que yo lo destruya con mis palabras, que se vaya mal y yo quedarme aquí mal con la culpa de que la relación no se restauró. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que orar, tuve que reprender al diablo, porque cuando uno tiene pensamientos de Satanás, uno tiene que reprender los pensamientos de Satanás. Amén. Hay que reprenderlos, hay que ordenarles que salgan en el nombre de Jesús. Hay que reprender demonios. Había demonios, espíritus de contienda, espíritus de ira. Todo eso estaba en el ambiente y como que el diablo tenía preparado eso para llevarme a mí a la emboscada. El Espíritu de Dios me hace entender cuál es el plan del diablo y me da la respuesta, porque Dios no solamente nos hace entender lo que el enemigo está haciendo, sino que Dios nos abre la puerta para que encontremos la salida, para que encontremos la solución, la victoria a lo que enfrentamos. Amén. Y yo decido venir aquí al altar, aquí donde yo estoy sentado. Este es mi lugar de oración. Este lugar donde estoy sentado es mi lugar de oración. Aquí estudio la palabra, aquí oro. Aquí estaba yo anoche en la madrugada orando por cada uno de ustedes. Pero el lunes en la noche estoy acá, abriéndole mi corazón a Dios, reconociendo y confesando mi pecado delante de Él. Y diciéndole: tengo esto y esto y esto en mi corazón contra mi papá, y esto no está bien, Señor. Yo te lo entrego todo. Y comencé en una batalla conmigo mismo, con mis pensamientos, con mi carne, con mi pasado. Empecé en esa batalla con todo lo que el diablo me había puesto, y a clamar y a rogar por mi libertad, y a clamar y a rogar por mi libertad. Y como siempre lo he hecho, le digo: Espíritu Santo, yo no puedo, tú eres el único que puede. Saca esto, porque no quiero más amargura, no quiero más. No quiero controlar mis emociones para no tratarlo mal. Dije: es que no quiero esas emociones. Quiero amarlo, pero amarlo con tu amor. Y si le voy a hablar algo, va a ser algo de parte tuya en amor. No usar la autoridad ni el conocimiento bíblico para darle un bibliazo y que se sienta mal. Eso es religiosidad, eso es fariseísmo. Y estaba yo en esa batalla con el Espíritu Santo, diciéndole: ayúdame, Señora, dame eso. Y sentí la liberación, lágrimas rodaron, se fue el pasado, enterré todo lo que pudo haber en el pasado de dolor, de tormento, lo que sea, enterré todo, perdoné a mi papá aquí en el altar, yo solo con Dios, y le pedí perdón a Dios y sentí la libertad. La palabra del Señor dice que por el fruto se conoce el árbol. Si lo que yo viví aquí había sido real y no una simple emoción, eso traería algo con mi papá. Eso tendría realmente una manifestación, un resultado de que había sido real. Amén. No son las lágrimas, no es lo que uno ore, no son las lenguas, no. Es el fruto lo que dice que es lo que uno tiene. Amén. El fruto. Y pude el día martes en la noche sentarme con él y hablar cada una de las cosas
en medio de la paz, en medio del amor. Era tan bonito lo que estábamos hablando con mi papá que me dijo, ¿puedo grabar esto? Le dije, no lo grabe. Es que a mí se me olvida, me dijo. Le dije, no, esto que yo le estoy hablando se lo está hablando el Espíritu Santo a través de mí y se le va a quedar grabado en su corazón. Y hablamos todas las cosas y al final él se paró y lo que a mí me nació fue abrazarlo y lo pude abrazar. Y me sentí feliz. No lloré, él tampoco lloró. No era una cuestión emocional. Algo había sucedido en nuestros corazones. Y yo estoy tranquilo. Entendí varios principios. Entendí que el perdón no depende de que le pidan a uno perdón o de que la otra persona cambie. Entendí que el perdón depende de cuánto yo deseo agradar a Dios. Aquí en este lugar donde estoy sentado, donde ustedes me ven hoy, le dije, Señor, yo no te voy a negar a ti nada. Nada. Yo no le voy a negar a Dios nada. Ni dejar un carácter o dejar este edificio o dejar lo que Él me diga, esta ciudad, este país. Yo no le voy a negar nada a Dios. Yo le quiero hacer esa pregunta si usted está listo para llegar a eso con Dios. ¿Cuántos aquí en este lugar le han entregado el corazón a Dios? Y le hago una pregunta, ¿qué es más importante, su corazón o su familia? ¿Su corazón o el dinero? ¿Qué es más importante? ¿Su corazón o su carro? ¿Su corazón o su casa? ¿Su corazón o un recuerdo del pasado? ¿Su corazón o la envidia? ¿Qué es más importante? El corazón. Entonces, cuando uno le entrega el corazón a Dios, ¿será que le cuesta entregarle las demás cosas? No. Dios le dice a uno, perdone a esa persona. Ay, no, Señor, eso sí no me lo pidas porque eso no lo puedo hacer. Significa que no se le ha entregado el corazón a Dios. Amén. Y hay una diferencia entre una relación con Dios y una religión. Y ahí está la diferencia. En que mi corazón le pertenece a Él, lo que Él me pida es mi Padre, es mi amigo, es mi Señor, es mi hermano mayor, es mi amor, es mi anhelo. Yo no le voy a negar nada. Amén. Entonces estoy compartiéndoles estas cosas porque en medio de todo esto que yo estuve viviendo esta semana y la felicidad de haber podido despedir así a mi papá y que sé que Dios también va a hacer algo bonito con él allá en Colombia, ahora con los pastores que también lo aman y tienen mucho trabajo también que hacer en la vida de él. En medio de todo eso, Dios me puso a estudiar esta semana. No digo leer la Biblia, sino estudiar. Cuando yo hablo de estudiar, significa que yo voy a los libros y en los libros comienzo a estudiar palabras claves que Dios me da acerca de cosas que yo leí en la Biblia y que me interesaron. Y empiezo a investigar qué significa esa palabra, de dónde proviene, cómo se usó originalmente esa palabra, cuántas veces aparece esa palabra en la Biblia, qué significa realmente esa palabra. Y estuve estudiando varias palabras de esas esta semana y mi esposa me ve que yo me siento con este pequeño libro que me ven ustedes acá y con los otros libros y se me sienta al lado y me dice, yo espero que no nos vayas a dar hoy un curso de teología. Mañana me dijo, porque esto me lo dijo anoche. Me decía, no, yo espero que mañana no nos vayas a dar un curso de teología, ni que vayas a salir con palabras y términos enredados que nadie pueda entender. Porque cuando yo me meto a estudiar me gusta, amo la palabra de Dios. Pero no es esa la idea de hoy. Comienzo hablándoles un testimonio para que ustedes abran sus corazones y comprendan que el hombre que les predica a ustedes es igual a ustedes, con luchas y batallas. Que si usted tiene problemas, yo también los tengo. Que así como usted me pide a mí que ore por sus asuntos, yo le pido a mi pastor que ore por los míos. Y él me pide que ore por los suyos, porque todos necesitamos oración. Somos un cuerpo. Amén. Y lo que yo le hablo acá, yo no quiero que sea conocimiento o religión. Yo lo que quiero es que usted sea edificado, que usted crezca y que esto le sirva para su relación con Dios. Porque lo que yo viví me sirvió para mejorar
básicamente dos relaciones. La primera, aquí en la tierra con mi papá, y la segunda, la más importante de todas, mi relación con Dios mejoró. ¿Por qué? Porque se agradó de lo que yo hice. Entonces Dios me puso a estudiar varias palabras. Estudié la palabra sacrificio, pero estudié la palabra que estuve predicando el domingo pasado de Gedeón, la palabra altar. Y en medio de que yo estudiaba esas dos palabras, me di cuenta que tanto altar como sacrificio son una sola cosa. Y que por qué el altar era tan importante en el Antiguo Testamento. Bueno, el altar era tan importante en el Antiguo Testamento porque no se podían presentar sacrificios a Dios sino únicamente en el altar. Y entonces me puse a leer y de un lado a otro a mirar la escritura. Y me di cuenta, se me perdió el papelito, me di cuenta que aquí está. Para yo poderle dar a usted esta información, me toca, yo no sé cuántos puedan ver. Mire el tamaño de las letricas acá. Me toca coger y contar una por una donde aparece esa palabra y empezarlas a contar así. Tan, 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 tan. La palabra altar en la Biblia aparece 372 veces en el Antiguo Testamento, pero solo aparece 23 veces en el Nuevo Testamento. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? ¿Por qué creen que pasó eso? Porque en el Antiguo Testamento se levantaban altares de piedra, de tierra, altares de madera que se cubrieron con bronce o con oro, para las ceremonias que Dios había puesto para perdón de los pecados y para ofrendas a Dios. Pero en el Nuevo Testamento el concepto del altar desaparece en cuanto a un altar material, físico. Y en el Nuevo Testamento el altar solo aparece 23 veces, porque cuando hace referencia al altar y lo menciona el altar que había en el Antiguo Testamento. Pero el lugar de sacrificio en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Porque ya no hay templo. ¿Cuál es el lugar de sacrificio en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el altar nuestro en el Nuevo Testamento? ¿Dónde están todos los sacrificios del Antiguo Testamento representados en el Nuevo Testamento? En Jesús. ¿Y dónde presentó el sacrificio Jesús de su propia vida, de su sangre? En la cruz. Entonces el altar del Nuevo Testamento es la cruz. Y eso, yo le estoy explicando a usted lo que yo viví primero con mi testimonio. Yo no pudiera haberle entregado al Señor mi rencor, mi resentimiento, mis luchas, si yo no estuviera crucificando mi vida con Cristo, como Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Pablo lo dijo muy claro: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne. ¿Qué es lo que ahora vivimos en la carne? Las angustias que usted trae, los problemas que hoy usted trae aquí, las tristezas, lo que yo le acabo de hablar que tenía. Todo eso que vivimos en nuestra carne, ya no lo tenemos que vivir nosotros, como lo dice Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. O sea, todas mis luchas, todas mis batallas son victorias si yo estoy muriendo con Cristo cada día. ¿Cuánto lo entendieron? ¿Se comprendió? O sea, si mi anhelo es Dios, si yo entiendo mi identidad verdadera, ¿cuál es mi identidad? Pastor, esa es mi identidad. Colombiano canadiense, papá, esposo, ¿cuál es mi verdadera identidad? Porque yo pudiera dejar de ser pastor y ya no seguir más en el ministerio. Entonces, ¿qué sería ahora? ¿Empleado en una empresa? ¿Eso definiría quién soy yo como hombre? Si Dios quisiera llevarse a mi familia y ya no fuera yo papá ni pastor, entonces se perdió mi identidad.
ya no soy esposo, ya no tengo nada, ya no soy hombre. Mi verdadera identidad comienza cuando yo sé quién soy en Dios. ¿Y qué soy? Hijo. Hijo. Y cuando comienzo a buscar eso en Dios, Él empieza a trabajar cosas especiales en mi vida, porque me empieza a enseñar que todo lo demás es una añadidura, pero que Él es el principal. Y cuando Él es el principal, yo me encuentro en un lugar especial llamado el altar de Dios. Me encuentro en el altar. Yo soy el sacrificio, me abrazo al sacrificio, somos uno. Y lo que hay en el altar de Dios ahora me pertenece a mí. ¿Qué hay en el altar de Dios? Obediencia. Hay plenitud, hay gozo, está la paz, está la satisfacción de saber que estoy viviendo en la obediencia perfecta para mi Padre. Amén. Entonces todos estos son conceptos y cosas que debemos reflexionar, que debemos aprender. Vamos al versículo que hoy define realmente todo esto que Dios me puso a trabajar. ¿Y qué es el entendimiento? En medio de todo lo que viví en la semana y lo que le acabo de hablar, yo estoy en mi devocional y estoy leyendo al profeta Isaías y me quedo aterrado de las profecías que Isaías está dando, porque el libro de Isaías tiene dos grandes secciones, se divide en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 39, Isaías son puras profecías de juicios, juicios y juicios y juicios. Casi que todos los capítulos tienen profecías de juicios contra las naciones, contra Israel, contra Dios enojado, juzgando. Pero después de Isaías 40 hasta el 64, que es el final, cambia. Y casi que todos los capítulos ahora son simplemente promesas de restauración y promesas de lo que Dios hará. Entonces uno queda como que confundido, porque uno dice, wow, pero Dios estaba furioso, juzgando y destruyendo a todo el mundo, y ahora quiere que todo el mundo venga a Él y se rinda a Él y viva con Él. Entonces hay que entender el lenguaje de la Biblia, lo que Dios nos quiere hablar. Y llegué en medio del estudio, Dios detuvo mi lectura en este versículo que voy a leer. Es el versículo 11 del capítulo 27, Isaías 27, 11. Y es un poquito lo que hoy le voy a hablar. Isaías 27, 11. Dice la palabra del Señor: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Amén. Esta palabra, cuando uno primero la lee, suena a regaño. Suena a que Dios, quien es el hacedor ahí, porque está con mayúscula, el hacedor está enojado porque su pueblo no entiende, su pueblo no comprende, no conoce. Y aquí Dios nos compara con árboles. Y al Señor le encantan las parábolas, le encantan las parábolas. Jesús también utilizó parábolas sobre los árboles. Pablo utilizó esta parábola muy similar cuando dijo que nosotros los gentiles éramos ramas injertadas en el olivo original, que era el plan de Dios, la salvación de Dios, que Israel, que era la rama natural, había sido desgajada para que nosotros los gentiles fuéramos insertados. Pero aquí el profeta Isaías está diciendo un mensaje de alerta de parte de Dios.
y no para otras naciones, sino para Israel. Y le está diciendo, mire Israel, su hacedor no va a tener de usted misericordia. O sea, Dios no va a tener de usted misericordia. Dios no se va a compadecer de usted a pesar de que Él lo formó, a pesar de que Él lo escogió, a pesar de que Él lo salvó, a pesar de que Él ha estado con usted todo el tiempo. Él no va a tener de usted misericordia. Él no lo va a ayudar a usted porque tiene algo en contra suya. ¿Y qué es? Que usted no tiene entendimiento. Entonces, es importante que nosotros estudiemos la palabra entendimiento. ¿Qué significa y por qué enoja tanto a Dios? Porque si Dios, que la Biblia misma lo describe como alguien con una misericordia para siempre, con un corazón tan maravilloso que de tal manera amó al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios, que es amor, tiene una advertencia de estas, que si el pueblo no tiene entendimiento será cortado como rama que se secó, y que se secó, se parte o se corta y se echa en el fuego. Entonces yo debo entender qué me está queriendo decir Dios que debo cambiar en mi vida. Amén. Entonces ahí fue donde comenzó el estudio de la palabra entendimiento. Entendimiento. Y cuando comencé a leer sobre esta palabra, el hebreo no es un idioma sencillo, porque el hebreo tiene algo, y es que una palabra viene de una raíz original. Entonces usted tiene que empezar a estudiar diferentes palabras para llegar a comprender lo que realmente le quiere decir ahí en el texto. La palabra entendimiento que utilizó Isaías allí es la palabra biná, que en la concordancia Strong es la palabra 998, que significa comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia, prudencia, prudente, sabiduría. Pero esta palabra tiene como raíz la palabra bin. Y lo que bin significa es separar mentalmente o distinguir. Y ahí es donde quiero comenzar a explicarle a usted lo importante que es en nuestra vida ser entendido, ser un pueblo entendido. Cuando yo separo mentalmente, o sea, cuando yo estoy haciendo uso de la razón, del conocimiento, y comienzo a examinar una situación, eso me va, el solo analizarlo, eso me va a dar a mí la ruta correcta para resolver esa situación. Entonces déjeme explicarle. Yo comencé hoy hablándole mi testimonio con mi papá. En el momento en que los dardos del enemigo vinieron a mi mente, diciéndome, dígale que es una porquería de hombre, dígale esto, y en ese momento en que yo frené, comencé a separar, o sea, a aplicar el entendimiento. Comencé a separar en mi mente qué era mío, qué era de Dios y qué era del enemigo. Cuando identifico los dardos del enemigo, eso enciende una alerta en mí y me dice, el diablo me está atacando, el diablo tiene un plan y yo estoy corriendo hacia la red que el diablo me tendió. Entonces, al comprender, porque separé cada cosa, la puse en su lugar, en el momento en que pude separar eso, vengo y examino mi vida. ¿Qué encuentro? ¿Quién es mi prioridad? Dios. Dios es mi prioridad. Debo cumplir sus mandamientos. Debo de corazón, porque Dios no solamente ve mis palabras. Dios ve ¿qué? Mis pensamientos y lo que hay en mi corazón.
Entonces debo de corazón venir al Señor y decirle, Dios mío, tengo esto y lo acabo de identificar. El diablo me está dando duro, Señor. Sí, amén. Pero el diablo se resuelve pronto. Porque el diablo, cuando yo sé que soy hijo de Dios, ¿quién está por encima? ¿El diablo o Dios? Pues Dios. Y si yo soy hijo de Dios, hago una oración, ¿y qué va a suceder con el ataque del diablo? ¿Dios lo va a ignorar? No, porque yo soy su hijo y le estoy pidiendo, y mi padre, ¿qué va a hacer? Va a venir a favor ¿de quién? Pues de su hijo. Ustedes y yo somos papás. Si su hijo en la escuela se pelea con un niño delante de usted, usted lo separa, regaña a su niño y le dice a la maestra, mire, se armó esto Pero si usted llega a la escuela y un niño le está golpeando a su hijo está siendo golpeado, ¿usted qué hace? Su instinto es correr, separa al niño que le está pegando a su hijo y viene y atiende al niño a ver qué le pasó. Después usted investiga qué fue lo que sucedió. No, resulta que le pegaron porque su hijo le había pegado primero al otro. Pero cuando usted llegó, vio era que el otro le estaba dando. Bueno, los dos eran culpables. Pero usted como papá sale ¿a qué? A la defensa de su hijo. Ese es Dios. Entonces, en el testimonio que yo le acabo de compartir, yo tenía cosas en mi corazón. ¿Y quién lo sabía? Dios lo sabía, pero ¿quién más sabía que eso estaba en mi corazón? El diablo. Entonces, cuando yo tengo esas cosas en mi corazón y el diablo lo sabe, eso se llama derechos. Yo le doy derecho legal al diablo para que venga a atacarme, a destruirme, porque yo no he sido libre de eso y estoy cometiendo un pecado. El pecado tiene algo importante que ustedes y yo debemos entender siempre. El pecado afecta en dos maneras. Número 1. La primera carta de Juan nos dice que pecado es transgresión de la ley. ¿Qué significa? Que cuando usted infringe la ley, viene un castigo. Entonces, usted viene manejando y ve que está el semáforo cambiando de amarillo a rojo y en usted está la decisión de frenar o de acelerar. Pero cuando usted ve que el semáforo ya va a pasar a rojo y usted acelera el carro, usted se cruza el semáforo en rojo. Cuando se da cuenta, el semáforo tiene una cámara. ¿Qué viene a su corazón? El miedo, dice, me va a llegar un ticket por correo, porque ahora mandan los tickets por correo, ¿verdad? Entonces cuando pecamos, lo primero que nos viene es un temor del castigo. ¿Por qué? Porque infringimos la ley. Es lo primero que nos sucede. Pero el pecado también tiene otro aspecto, y es que ¿quién es el padre de los pecados? Satanás. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado también tiene otra parte y es que ensucia, mancha. Entonces, cuando cometemos pecados, vienen dos sentimientos a nuestro corazón. El primero, me siento culpable y tengo miedo de que me castiguen. El segundo, me siento sucio, me siento indigno, me siento mal. Amén. Pero cuando yo logro comprender que el enemigo ha puesto una trampa y que me está conduciendo hacia allá porque él sabe que en mí hay ese pecado y yo sé mi identidad, que soy un hijo de Dios y conozco a mi Padre, ¿cuál es mi respuesta? 1, no esconder, Proverbios 28:13, no esconder el pecado, sino correr a confesarlo. Satanás va a estar feliz de hacer en usted y en mí lo que hizo con Adán y con Eva. Cuando pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron de Dios.
Y esa es la reacción que muchas veces tomamos cuando pecamos. Pero cuando yo comprendo quién es mi Padre, que es un Padre que me ama, que es rico en misericordia y que es perdonador, ¿yo qué hago? ¿Corro a esconderme? No, corro con afán a confesarle, a decirle: sí, mi Señor, ya lo viste, pequé, lo hice y aquí estoy arrepentido. Amén. Aquí estoy arrepentido, Señor. Entonces Dios, como Padre que es, y ha visto toda la escena, Dios ve, ahí está el diablo, oprimiéndolo, ahí está el diablo, mirando cómo lo hace caer. Pero mi hijo, mi hija, saben quiénes son, que son hijos míos, y me conocen que les amo, y que estoy aquí para ayudarlos. Vinieron a pedirme ayuda. ¿Qué dice Dios? ¿Se las niego? Se las doy. Pero hay una batalla que nosotros debemos entrar. Debemos entrar en una batalla. ¿Cuál es? Aborrecer lo que hay en nuestro corazón, que nos hace pecar contra Dios. Amén. Debemos aborrecerlo. Debemos reconocernos débiles ante Dios, frágiles, necesitados. Debemos decir: Señor, esto es algo que si tú no haces, yo no puedo. ¿Cuántos dicen amén? Y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada cuando nosotros tenemos dependencia de Él. A Dios le agrada eso. Y es a donde Él nos quiere llevar. Amén. Es allí donde Dios nos quiere llevar, a que dependamos en todas las cosas de Él. Dios sabe, como Padre que es, que nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores. Muchas veces nos advierte con amor, otras veces lanza una advertencia más fuerte, como esta en Isaías. Otras veces permite que el diablo venga y nos dé una paliza por andar nosotros dormidos, por andar distraídos o por andar jugando con el diablo. Como padre lo hemos experimentado. El niño quiere coger la bicicleta y no está en edad de cogerla. Y que sí quiero. Ok, mijito, súbase y vaya. El niño intenta, pum, se cae, se raspa la rodilla y viene llorando. Dice: esa era su pataleta. Por eso le estaba diciendo que no cogiera la bicicleta. Dios hace eso muchas veces. Entonces debemos aprender que a través de la disciplina y del castigo Dios también corrige. Pero mire lo que el versículo nos está diciendo. Este versículo nos está diciendo que cuando sus ramas se sequen serán quebradas. Mire, esas plantas de bananas que ustedes ven ahí, tan bonitas, no estaban así de bonitas. Esas plantas de bananas las teníamos en la entrada, y en el verano, acabándose el verano, vinieron unos vientos terribles y las botaron al suelo varias veces. ¿Qué pasó con las plantas? Se les regó la tierra y las hojas se partieron todas y quedaron horribles. Horribles. ¿Cuál fue la acción mía para salvar las plantas para que hoy estén así de bonitas? Número 1, tuve que reubicarlas, porque donde estaban, la temperatura, el viento me las iba a matar. Entonces las puse aquí adentro, pero después de que las puse adentro, tuve que cortarles todas las hojas que estaban feas. Tuve que quitar todo lo que se dañó y empezar a abonar la tierrita, a ponerles vitaminas, a ponerlas en la luz y a cuidarlas. Y ha sido un proceso de varias semanas, porque ya hace varias semanas que las pusimos. Ya estamos viendo los resultados. Eso es lo que Dios está diciendo aquí a través del profeta Isaías. Sus ramas se secan y hay que cortarlas. ¿Por qué? Porque les falta entendimiento. ¿En medio de qué situación le está hablando esto Dios a Isaías? En medio de que el pueblo de Judá, que es donde está Isaías, tienen ídolos, tienen altares a Baal, a Acera. Aún dentro del templo de Dios han metido estatuas. Hubo reyes muy malvados como Manasés, que sacrificaban niños a Baal.
en tiempos de Isaías. Y Dios les está diciendo, ustedes no han entendido, porque ellos sacrificaban estos niños y adoraban estos dioses porque tenían miedo del imperio asirio. El imperio asirio estaba por destruir, a pocos años de destruir completamente a Israel, la nación del norte. Isaías fue testigo de eso. Y Dios le dice a Isaías, adviértale pronto a mi pueblo de Judá, que si ustedes siguen en la idolatría, que si ustedes siguen practicando estas cosas y alejándose de mí, se van a secar. En otras palabras, ¿dónde está nuestra vida? Cuando la rama deja de recibir nutrientes del tronco, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos de recibir la presencia de Dios en nuestra vida, ¿qué pasa? Nos secamos. Y ese es el entendimiento que Dios le está reclamando al pueblo acá. Y le está diciendo, para cuando usted esté seco, para cuando usted ya esté muerto espiritualmente, yo no voy a poderlo salvar. Yo no voy a compadecerme de usted ni le voy a tener misericordia, porque para que usted haya llegado a ese estado, yo le advertí 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 veces le advertí, búsqueme, ore, confiese el pecado, apártese. Pero usted no aceptó mi tratamiento. Y de ahí es donde nosotros debemos pedirle a Dios que nos ponga temor de Dios. Porque Dios quiere restaurar nuestras vidas, ¿sí o no? Sí, pero Dios tiene límites. Y una persona entendida en Dios comprende que no puede traspasar un límite en Dios. O sea, en otras palabras, yo no voy a coger a Dios de Dios bombero, que lo busco solo cuando estoy mal. Yo no voy a jugar con Dios, que digo que sí, pero que soy otra persona en el mundo, en la calle. Yo voy a ser una persona metida, comprometida con Dios. ¿Qué hay que hacer? Lo que hicimos con las plantitas. Hay que reubicarse. ¿Qué significa reubicarse? Bueno, el entendimiento es separar mentalmente las situaciones, las cosas. Comprender, analizar, ¿por qué estoy yo en esta situación? ¿Amén? ¿Por qué estoy ahorita en esta situación? Y comienzo a hablar con Dios. ¿Por qué me metí en esta situación, Señor? Bueno, por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cuántas de esas cosas que me trajeron a la situación fueron pecados contra Dios? Las ubico y le pido perdón. ¿Cuántos son errores y debilidades mías? Lo reconozco y le digo, renuncio a esto, Dios. Porque para que yo peque hay una debilidad en mí. El pecado se confiesa, pero la debilidad, ¿qué? Se renuncia. Uno renuncia a la debilidad. Vuelvo y le pongo mi ejemplo. Si en mi corazón aún había rencor con mi papá, resentimiento y falta de perdón, todos esos tres son pecados. Yo los confieso. Pero, ¿cuál es mi debilidad? Que me siento fácilmente, muy sensible. Que una pequeña ofensa la veo grande. ¿Qué hago con esa debilidad mía? ¿La confieso? La renuncio. Digo, Señor, yo no quiero esto más. Yo no quiero esto más. ¿Por qué? Porque te confesé un pecado, pero sigo con la debilidad. ¿Qué significa? Que voy a volver a pecar. Entonces, dése cuenta que yo estoy aplicando todo lo que Dios me ha enseñado por años, en predicaciones, en mi lectura bíblica, en tiempos con Él. Lo aplico. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué muchacho tan aplicado? ¿Sí o no? Me gusta que lo que yo le he hablado lo ha grabado y lo quiere poner por obra. Pero si yo me acostumbro a vivir lo que este pueblo vivía, Dios me va a desechar. ¿Qué vivía este pueblo? Cuando ellos ven el peligro de los asirios, ¿qué creen que hacen? Ellos saben que los asirios vienen a destruir a Israel y los siguientes son Judá. ¿Qué creen que hacen ellos?
se volvieron a la reprensión de Isaías, sacaron los ídolos, renunciaron a la idolatría de Baal y de Acera. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel hizo eso? No. Fue y le pagó a Egipto. La seguridad de ellos estaba en la fuerza de ejércitos extranjeros. ¿Y qué nos quiere decir Dios con esto a nosotros? Mi seguridad no está en mi familia. La familia que hoy yo tengo unida, mañana una prueba la puede volver pedazos. ¿Amén o no amén? Yo lo he visto. ¿Cuántas hermanas están aquí solas y sus esposos no quieren congregarse o están asistiendo a otros lugares? En rebeldía, no en dirección de Dios. En desobediencia, en religiosidad. Y ustedes lo entendieron y ¿qué hicieron? Aquí están. Déjeme leerle el versículo porque si no usted se va a enojar conmigo. Mire, hay que entender lo que hace Jesús en una familia. Mateo capítulo 10, versículo 34. Si usted no entiende esto, usted puede cometer errores en su relación con Dios y puede llegar a tener su seguridad como Israel, como Judá la tuvo en Egipto. Usted pueda que su seguridad esté en su familia. Y eso es un pecado para Dios porque se llama idolatría. Es igual que arrodillarse debajo de una estatua. Es lo mismo. Mateo 10, 34. Palabras rojas, palabras de Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Escuche, familia, ¿cuál es su verdadera familia y su verdadera identidad? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y escuche, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Una pregunta: ¿por qué los enemigos de una persona llegan a ser los de su propia casa? ¿Por la herencia? Sí, puede pasar. ¿Por envidia? También. ¿Por competencia? Bueno, sí, por muchas cosas. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo que es la espada que Él trae. ¿Cuál es la espada que Jesús trae? El Evangelio, la palabra de Dios. Cuando yo vengo con la palabra de Dios a mi casa y les digo, perdónenme, yo no participo más en estas celebraciones, yo no participo en estas reuniones, porque en estas reuniones no se glorifica a Dios. Dios no es el centro de esta familia. Dios no es el fundamento de nuestra reunión. Estamos aquí para comer y celebrar y pasarla bueno, pero Dios no está invitado aquí. Y yo llego con esa palabra, ¿cómo me va a recibir mi familia? Muy mal. Van a decir, ay, usted sí está ya exagerado. Fanático, ya está como el pastor ese predica, ya se está enloqueciendo. Y mire quién fue el que vino con la espada, ¿el pastor? No, Jesús. Si yo sé cuál es mi identidad en Cristo, eso es lo que marca mis relaciones. Y me va a tocar como el arbolito, reubicarme. Mire, había algo muy bonito en Israel. Y es que cuando Dios se refirió a su pueblo de Israel en el desierto, utilizó una palabra hebrea, la palabra hebrea es mishboha. ¿Y qué es la palabra mishboha? Mi familia en el desierto. ¿Y sabe por qué lo llamó mi familia en el desierto a más de 1 millón de judíos? Porque en el desierto en las noches había un fenómeno muy especial. ¿Sabe cuál era? ¿Cómo es un desierto de noche? ¿Caliente o frío? Helado. ¿Y cómo se calentaba a más de 1 millón, como 1.600.000 de personas que habían en ese momento en el desierto? ¿Cómo se calentaban? ¿Con una hoguerita cada uno? ¿Cómo se calentaba a 1.600.000 personas en el desierto? Ni cuerpo a cuerpo, ni unidos. Intente eso ahorita en estos días, a ver si así se calienta.
¿Sabe cómo lo calentó Dios para llamarlo familia? Dios se apareció a ellos como columna de fuego y todo el pueblo acampaba alrededor de la columna de fuego. ¿Qué significa? ¿Qué enseñanza nos está dando Dios? ¿Que Dios quiere una familia unida? ¿Sí o no? Sí. Pero donde ¿quién sea el centro? ¿La familia? Dios debe ser el centro. Y si yo no entiendo y comprendo esto, yo no voy a dejar desarrollar mi identidad en Cristo bien. Porque voy a poner primero a mi familia terrenal antes que la familia celestial, que es la principal. Cuando yo pongo ese orden así, le estoy diciendo a Dios, no es como usted dice, es como yo digo. Y no es su plan, es mi plan. Y le oro a Dios que los salve a ellos. ¿Los va a salvar? No. No. Porque yo mismo estoy rompiendo el orden de Dios. No tengo entendimiento, no comprendo. ¿Y por qué no comprendo eso? Porque no leo la Biblia, porque no la estudio. Mire lo que dice en cuanto a ese punto Gálatas capítulo 6. Hay gente que le encanta ayudar afuera, dar mercados, enviar a los pobres, compadecerse del perrito que está en la calle y mejor dicho. Pero mire un hijo, una hija de Dios, ¿de quién debe compadecerse primero? ¿De quién debe ser? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Principio de unidad. Amén. Principio de unidad. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Primero, con el cuerpo de Cristo. Dice, versículo 9, segundo principio, no nos cansemos, no se canse de hacer lo bueno en el pueblo de Dios. Amén. No se canse de hacer lo bueno, lo correcto. Dice, pues, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, tercer principio, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quién pone como prioridad? Y mayormente a los de la familia de la fe. Dios nos está dando un principio de unidad en la familia de Cristo. Segundo, de perseverancia, de no cansarnos, de que si mi hermano o mi hermana peca contra mí, ¿qué tengo que hacer? No, ya fueron muchas veces. Eso le dijo Jesús a Pedro. No, debes perdonar a tu hermano que peca contra ti diariamente, porque Jesús utilizó la palabra diariamente. 70 veces al día peca contra ti, dice 70 veces 7, perdónalo. Al día. No nos cansemos de perdonar, no nos cansemos de seguir luchando por la unidad de la familia en Cristo. Y cada vez que tengamos oportunidad, que dice, hagamos lo bueno, pero primero, ¿con quién? Con mi familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Primero con la familia de la fe. Entonces, para que podamos terminar el mensaje, no le hablé en profundidad lo que significa la palabra entendimiento. Simplemente le di algunas cortas definiciones y les di algunos pequeños ejemplos. Pero si vamos a restaurar nuestra relación con Dios, debe ser de la manera que la palabra del Señor lo enseña. Primero, yo debo examinar cómo está mi corazón hoy. Yo debo examinar cómo está hoy mi relación con Dios. Es lo primero que yo tengo que arreglar hoy, antes que cualquier otro problema. ¿Qué debo arreglar? Mi relación con Dios. Hace unos años fui a visitar un país y fuimos a una casa que nos invitaron. Esta pareja ya eran adultos mayores, un matrimonio que necesitaba ayuda y comenzó él hablándome y me decía, yo he sido un hombre muy próspero, he sido un hombre muy exitoso en los negocios y de mucho dinero, pero he venido en un año de una crisis que por un lado y otro, se me viene cayendo todo y
y estoy muy mal ahorita económicamente y yo creo en Dios, yo soy cristiano de hace muchos años, ¿por qué me está pasando esto? Y lo primero que yo le pregunté a él, ¿qué creen ustedes que fue? ¿Qué fue lo primero que le pregunté a él? ¿Sobre los diezmos? Fue lo primero que le pregunté, ¿cómo está tu relación con Dios? Y él se quedó así, me abrió los ojos y dijo, yo pensé que usted me iba a decir que si yo estaba diezmando. Le dije, no, porque si tú no tienes, ¿qué diezma uno si uno no tiene? El diezmo es de lo que uno gana. Y si no gana, si no ha estado perdiendo, le dije, ¿cómo está tu relación con Dios? Y ahí fue cuando comenzó realmente la consejería. Y me decía, no, pues hemos tenido que cambiar de iglesia y allí y allá y con mi esposa. Y le dije, si la relación de ustedes dos con Dios no está bien, nada va a estar bien. Hoy es la economía, mañana va a ser el matrimonio. Mañana no se van a soportar. Y de hecho ya tenían problemas. Entonces, amada iglesia, el profeta Isaías está siendo un instrumento muy poderoso en las manos de Dios para decir, vienen días difíciles. Israel está a punto de ser destruida. Israel está a punto de ser destruida por los asirios. No va a quedar nada de Israel, pero Judá no va a escapar. ¿Por qué? Porque la confianza y la seguridad de Judá está en los ejércitos de Egipto. No hagan esos convenios con el mundo. Su confianza y su seguridad para los tiempos de crisis que vendrán deben estar ¿en quién? En su oración. Yo confío en Dios porque mi oración es una oración sincera. Yo confío en Dios porque cuando yo leo la Biblia, siento que la Biblia me habla. Dios me habla a través de esta palabra. ¿Qué significa? Mire, cuando venga la crisis que va a venir sobre el mundo, nos va a golpear a todos. Pero cuando digamos que me cogió sin dinero y ya no tengo dinero, y hay crisis, y ya no puedo salir a hacer deliveries, perdí el trabajo, ya no hay deliveries, ya no hay de dónde coger. Pero mi confianza y mi seguridad está en que mi oración con Dios es sincera y es efectiva. ¿Qué va a pasar? Viene la crisis, no tengo a qué echarle mano, pero ¿cómo voy a responder a la crisis? Voy a hacer lo que siempre hago, voy a hablar con Dios y voy a esperar a que Él me dé paz y me responda. ¿Amén o no amén? Si mi confianza y mi seguridad está en la lectura de la Biblia, que sé que cuando yo me siento a leer la Biblia, Él me habla y viene la crisis y yo no tengo a qué echarle mano, pero tengo la oración y tengo la Biblia, ¿qué va a pasar? ¿Será que me va a responder qué hacer en la Biblia, sí o no? Claro que lo va a hacer. Si mi confianza y mi seguridad está en la alabanza, que yo sé que cuando alabo, yo entiendo lo que sucede cuando alabo a Dios. Cuando le canto de corazón a Dios, yo sé que su presencia desciende. Salmos 22:3, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo soy un hombre de alabanza y sé que me meto a solas con Dios. Me quita todos esos sentimientos horribles, todas esas cargas, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Me vino la crisis, me vino el momento difícil, pero soy un hombre de oración, un hombre, una mujer de oración. Soy un hombre, una mujer de Biblia, soy un hombre, una mujer de alabanza. ¿Qué va a pasar en medio de esa crisis? Hermanos, no va a haber crisis que pueda contra el pueblo de Dios, porque mi fuerza, mi seguridad está en mi relación con Dios, no en que tenía un dinero guardado. El dinero guardado se puede ir. Es que tenía propiedades. ¿De qué sirven las propiedades hoy en Cuba o en Venezuela cuando las expropiaron todas? Mi seguridad y mi confianza está en mi relación con Dios. ¿Cuándo me hago fuerte en Dios? Cuando empiezo a abrir mis oídos, mi corazón, y a entender y comprender qué es lo que Dios me está hablando y a dónde me quiere llevar. Dios me está hablando. Dios me está diciendo que me prepare. Dios me está permitiendo hoy unas pruebas y unas batallas pequeñas para hacerme fuerte cuando vengan las otras. Amén.
y seguir de la mano del Señor sin soltarlo. Y que el diablo me va a tender una trampa, una red. ¿Ustedes creen que el diablo le va a poner una red a uno solo una vez en la vida y ya uno no cayó, ya el diablo se dio por vencido? Su ataque no va a desaparecer, siempre va a estar ahí. Y Dios me va a permitir enfrentar enemigos. Amén. Porque es en eso donde yo aprendo mi confianza, mi fuerza en Él. Amada iglesia, seamos un pueblo entendido, un pueblo que comprende los planes, los tiempos de Dios. Somos poquitos hoy en la congregación. ¿Es tiempo de qué? ¿Es tiempo de qué? De que los que estamos, cada domingo que yo venga aquí a la iglesia, pasado estuvimos hablando sobre Gedeón y hablábamos sobre mi compromiso con Dios y entendíamos cómo Gedeón alcanzó una gran victoria porque Gedeón le pudo creer a Dios. Gedeón no vio su debilidad, sino que pudo entender que Dios estaba con él. Gedeón sacrificó los ídolos que tenía, puso a su familia en segundo lugar y decidió ponerse en manos de Dios para el plan que Dios tenía de liberación. Padre, en el nombre de Jesús, los niños también.
yo soy libre. No, apártese a estar más tiempo a solas con el Señor. Vuelva a su devocional diario. Vuelva a levantar ese altar para Dios. Y verá que su vida sufre un impacto positivo, un impacto bello. Padre, oramos por los diezmos y las ofrendas y te damos gracias. Nos presentamos delante de ti, precioso Jesús, Señor nuestro y sacerdote nuestro. A ti damos honor y gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, que con gratitud, Señor, con alegría es generoso y te da en obediencia, Dios. Bendícele, multiplícale, Padre mío. Y gracias, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Oramos, maravilloso Dios, por nuestra hermana María Fernanda, que estuvo de cumpleaños, Dios mío, el miércoles, para que, Señor, este sea un año de refrigerio en su vida, de refrigerio espiritual, un año en el cual, Señor, ella viene, Señor, de un desierto, ella viene, Señor, de tiempos de sequedad a un oasis espiritual, a aguas de reposo, Señor, que viene a manantiales de vida eterna, a tiempos con tu Espíritu Santo, Señor. Que este sea, Señor, un año maravilloso en la vida de María Fernanda, Señor Dios mío, donde tú le abres, como me mostrabas, las puertas, los atrios, para que ella entrara y fuera ataviada, fuera vestida, fuera consagrada para ti, mi Dios. En Cristo Jesús pongo tu bendición sobre ella. Ahora te pido a ti, Jesús, desata esa bendición en su vida, tesoros espirituales, Señor, tesoros del reino del cielo para ella, Señor. Aviva, Señor, en ella su amor, su fuego por ti. Despierta, Señor, en ella un deseo, una pasión por ti, por la cercanía, un anhelo, Señor. Dale, Espíritu Santo, el espíritu de oración para que ella clame hasta que sea bautizada, Señor. Que este es el año en que ella es bautizada por ti, Señor, porque te ama y te desea, Señor. Dale fuerza, dale vigor, Señor, como un búfalo, Señor, en el nombre de Jesús. Que su oración sea oída, sea atendida y sea respondida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por su vida, por su amor, por su fidelidad. Señor, nosotros todos juntos en esta oración la levantamos y te damos gracias por ella, Dios. Lleva a tu pueblo en paz a la casa, Señor, en confianza, en seguridad de que tú estás en control, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, atamos todo espíritu de retaliación y de venganza y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos honra y te damos gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.